Bueno, es un placer estar aquí como siempre, ya muchos me conocen, me han visto en varias charlas. Vamos a hablar de leucemia mieloide crónica y linfoide crónica. Recordar solamente unos conceptos básicos, y es que las leucemias crónicas son simplemente la acumulación de células que son maduras en este caso, a diferencia de las leucemias agudas. La diferencia grande es que las células que se acumulan son células maduras, por eso hacen su función, por eso los síntomas son pocos. La mayoría de pacientes se diagnostican hoy en día en forma incidental, porque las células siguen haciendo su cuerpo, a su función, solamente que se acumulan muchas, y seguramente a la mayoría de ustedes les dieron un cuadro hemático, les dieron que tienen las células altas y ni se habían dado cuenta. Entonces, recordar este dibujito para acordarnos de qué estamos hablando. La célula madre de la sangre, ¿cierto?, que es la célula progenitora primaria, tiene como, se divide, digamos, cuando madura, puede madurar a una célula mieloide o a una célula linfoide. La célula mieloide es la que da origen a los glóbulos rojos, a las plaquetas y a los neutrófilos. A todos les han hablado de las células blancas, digamos. La línea mieloide es la que da origen a la línea blanca, a las plaquetas de los glóbulos rojos, y los linfocitos, las células madres linfoides, dan origen a los linfoblastos, que dan origen a linfocitos B, T y linfocitos natural killer. Estas son células de defensas estas son células de defensas como rápidas para las infecciones bacterianas, y estas son como el sistema general de defensas, ¿ok? Pero vienen de la misma raíz, pero son dos células distintas. Entonces, ¿qué tienen en común? Que son acumulación de células maduras. Lo que hay en el cuadro hemático usualmente es leucocitosis. Les van a decir, tienes leucocitosis. Los leucocitos son los glóbulos blancos y pueden ser linfocitos o neutrófilos. Cuando es neutrófilos es una leucemia mieloide, cuando es linfocitos es una leucemia linfoide. ¿Listo? Entonces, así se ve un cuadro hemático. ¿Qué tienen en común estas dos imágenes? Si ustedes se fijan, lo que uno ve es que hay muchas células, ¿cierto? Todos estos punticos son células en exceso, solo que estas son chiquitos, todos regularcitos, como el mismo tamañito. Estos son linfoides. Así son los linfocitos normales, y uno tiene normalmente, por cada 2 neutrófilos tiene un linfocito, ¿cierto? Es normalmente como Entonces, fíjense que aquí lo que estamos viendo es un montón de linfocitos, y los neutrófilos, que son estos, aquí en este es otro cuadro hemático de otro paciente, fíjense que no se ven. Y en este, al contrario, vemos puros neutrófilos, puras células de esta línea mieloide, y no vemos casi linfocitos. En los dos casos están aumentados, pero las células son distintas. Tienen pocos síntomas, la evolución es muy lenta, pero se llama crónica, leucemia mieloide crónica, linfoide crónica, son enfermedades que avanzan, muy crónicas, y en general son enfermedades de pacientes mayores. Desde luego que van a decir, a mí se me diagnosticaron a los 40, sí, hay gente joven que se le da leucemia mieloide crónica, pero es una enfermedad en general de gente mayor. Entonces voy a hablar primero de la leucemia mieloide crónica. Este es un buen seguimiento para lo que habló ahorita Diana, y es recordar. Entonces, ¿qué pasa en la leucemia mieloide crónica? Todos han oído hablar del cromosoma 922, cromosoma Filadelfia. Un pedacito del cromosoma 22, ¿cierto? Se queda cortado este pedacito del cromosoma 22 y se va y se pega en el cromosoma 9, y el cromosoma 9, el alterado, que es el Filadelfia, queda como con un ñoquito, porque le queda este pedacito, este chiquitín. Cuando los ven en el laboratorio, el cromosoma Filadelfia es este chiquitín, el mochado, es el que es el Filadelfia. Entonces, eso es lo que pasa en la vida real. Cuando ustedes le dicen, le voy a hacer un cariotipo, ¿qué hacen? Ven al microscopio los cromosomas, logran que se condense la cromatina, se hagan cromosomas, y ven este ñoquito. Entonces, fíjense que el 9 es un tris más largo y el 22 es un tris más cortico. ¿Qué pasa qué produce eso? Eso hace que cuando se cambia al nivel del cromosoma, lo que pasa en el material genético, y ustedes saben que el material genético es lo que domina cómo se comportan las células. Entonces, eso se traduce en el DNA. Esto lo que pasa es que hay una pérdida. Este pedacito que se pierde es un pedacito que controla la proliferación. Cuando se rompe el cromosoma, esto se queda liberado. Yo siempre digo que es como si en los dos leucemias lo que sucede es como si se prendiera un switch y se queda pegado y nunca se apaga. Las células normales tienen un switch de apagado. Cuando hay muchas ya no se apaga, ya no prolifero más. Cuando faltan vuelvo a prenderme. Y eventualmente me muero. ¿Qué pasa en las leucemias crónicas? Al romper
el cromosoma, ese switch de apagado se pierde y queda prendida. Y lo que va a haber es una acumulación de células, que es lo que están viendo allá. En la leucemia mieloide crónica específicamente proliferan estas que son células granulocíticas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo definimos el pronóstico? Entonces, ¿qué quiere decir el pronóstico? El pronóstico es qué tanto un paciente se refiere al riesgo que tiene de transformación. En el caso de la leucemia mieloide crónica, ¿a qué le tenemos mucho miedo? A la transformación a la leucemia aguda. Si no existiera una leucemia aguda, si no existiera imatinib, nilotinib, todos los itinibes, ¿qué pasaría con una leucemia normalmente? Que uno está con una fase crónica, se le van acumulando y eventualmente las células empiezan a hacer translocaciones adicionales y ¡tum!, se desarrolla una leucemia mieloide aguda y eso acaba con la vida del paciente en 6 meses. Entonces, ¿a qué le tenemos miedo? A esa transformación. Cuando hacemos índices pronósticos, ¿qué queremos hacer? Tratar de predecir qué tan factible es que este paciente se vaya a transformar y por lo tanto morirse. ¿Listo? ¿Qué cosas nos hablan del pronóstico? Pues la da el paciente. Cuando un paciente está muy mayor, probablemente tolere menos los medicamentos, probablemente tenga más facilidad de que haga otras mutaciones, y siempre será un factor pronóstico adverso en cualquier enfermedad. La fase de la leucemia. Si yo, cuando me diagnosticaron, simplemente me encontraron unos leucocitos altos y tenía 20.000 leucocitos y estaba divinamente, es distinto así cuando me diagnosticaron tenía el vaso hasta acá, ya tenía 10% de blastos en la sangre periférica y ya realmente estaba flaco, había perdido peso, tenía sudoración nocturna. Son 2 pacientes completamente distintos y el pronóstico nos habla de la diferencia. La cantidad de blastos en sangre periférica o médula ósea, los blastos son esas células inmaduras. Entre más células inmaduras, peor pronóstico. El tamaño del vaso al momento del diagnóstico y en general la salud del paciente. Si uno tiene un paciente que además de leucemia mieloide crónica es diabético, hipertenso, no sé qué, no tolera, todo le cae mal, pues es un paciente que va a ser más complicado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros como médicos para decir cuál es el pronóstico del paciente? No es solo ver la cara y decir, no, ese señor tiene cara de malito, eso está como malo. Nosotros no hacemos eso así. Ya se han hecho muchos estudios donde cogen miles de pacientes con leucemia mieloide crónica y miran qué factores se repiten y hacen un modelo matemático que permite predecir que esos factores, qué puntuación dan en el riesgo. Entonces, por ejemplo, puedo ponerles aquí, este solamente estoy poniendo el SOCAL, que es el más usamos, seguramente todos ustedes ven en su historia, SOCAL alto riesgo, es lo que más usamos. Este índice se desarrolló hace muchos años y tiene que ver con, miren, la edad, el tamaño del vaso, las plaquetas, porque las plaquetas muy altas también son señal de que algo va mal, y la cantidad de blastos, que ya lo he mencionado muchas veces. Eso tiene un cálculo matemático, no es que yo haga eso en mi consultorio, sino que eso ya está en internet, yo pongo las plaquetas, y me lo calcula. Y me dice, mire, tiene riesgo alto. Está el Hasford, el SOCAL se diseñó para definir el riesgo de progresión, eso se usaba en la época en que no había imatinib. Sigue siendo útil, lo seguimos usando y lo usamos mucho porque la gente todavía entiende, habla en SOCAL y uno ya sabe de qué le están hablando. El Hasford es un índice que se desarrolló un poquito más adelante, en el tiempo del interferón, y este calcula el riesgo de muerte, no tanto de progresión de muerte. El EUTO es el riesgo de progresar, este es un estudio ya hecho en pacientes tratados con imatinib, entonces se acerca más a la realidad actual y nos permite decir, bueno, este paciente qué tanta posibilidad tiene de progresar y qué tanta posibilidad tiene de hacer remisión citológica completa, que ahora voy a hablar de eso. Y el LTS, que es un índice europeo que calcula el riesgo de morir por leucemia mieloide crónica. Es un poquito más ácido en lo que calcula. La siguiente. Es un poquito más moderno, sí. Todos estos se siguen calculando para poder orientar al paciente. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no hacemos nada con eso. La gran mayoría de los pacientes. ¿Para qué lo usamos? Sabemos que los pacientes con SOCAL alto por ningún motivo deben recibir imatinib en primera línea. Entonces, para eso lo usamos. Como está esta discusión de si es bueno poner imatinib, nilo o dasa en primera línea, o bozo incluso, en primera línea, nos ayudamos de este índice para decir, ¿por qué escogemos un otro? Ya lo dijo Diana, pero para decirlo más o menos es, entre más potente sea el medicamento, también tiene un poquito más de eventos adversos.
Entonces, si es un paciente muy mayor, con muchas comorbilidades y el focal es bajito, yo mejor me voy con imatinib. Si es un paciente joven que yo quiero quitar el medicamento, está sin comorbilidades, mejor le pongo un medicamento más potente y el focal es alto. Entonces, así es como decidimos. El mejor predictor de desenlace hoy en día en leucemia mieloide crónica es la respuesta. De hecho, antes hablábamos de fase acelerada, ya lo quitaron de la clasificación porque es muy raro que uno vea una fase acelerada con el tratamiento con ITCAS. La siguiente. Entonces, lo que les estaba diciendo, este es el paciente con leucemia mieloide crónica en fase crónica, el que se diagnostica al principio. Paz y calma. Unos leucocitos altos, vemos, todo esto es lo que vemos, lo que está debajo no lo vemos. Quiero que se acuerden de esta imagen porque es muy importante para hablar de la monitoría. Esto es de aquí para arriba lo que vemos. Todo está en calma y paz. ¿Qué queremos hacer? Evitar por toda medida que pase allá, que se vuelva una tragedia griega con una crisis blástica. Eso es el tratamiento de la leucemia, de eso se trata todo. Entonces, lo que les decía, la mayoría de la masa tumoral no se ve. Cuando uno le hacen diagnóstico a un paciente, le hacen diagnóstico de leucemia mieloide crónica, que tiene leucocitosis y manifestaciones clínicas, lo que yo estoy viendo es esto. Esto lo veo al ojo, con el cuadro hemático. En la medida en que yo voy matando la enfermedad, llega un punto en que yo ya no veo esto. El cuadro hemático está completamente normal. De ahí para abajo me queda toda esta enfermedad. ¿Sí? Y vamos profundizando la respuesta, esta es la cantidad de células, hasta que llegue aquí, donde yo ya no puedo detectar la PCR. Por eso es que les estaban hablando la doctora que el 50% de la gente recae. Porque es que cuando yo llego aquí, no es porque no haya enfermedad definitivamente, es porque mi PCR ya no detecta menos. Hagan de cuenta que la PCR es una técnica que permite, yo siempre hago este símil, me perdonan lo simple. Hagan de cuenta que estamos en una toma guerrillera. Cuando hay 100.000 guerrilleros, no tengo que hacer nada para verlos. Yo desde el aire montado en un helicóptero los veo perfectamente, ¿cierto? Resulta que logré meterlos a la cárcel, eliminarlos, lo que sea, ¿cierto? Y entonces se esconden en las casas. Aquí estamos acá, los veo sin hacer nada, ¿verdad? Lo siguiente que va a pasar es que ya se esconden en las casas y solo los puedo ver si entro a las casas. Ese es el cariotipo, el que les mostré primero. La prueba molecular es ya como que yo tenga un soldado esculcando debajo de las piedras, debajo de cada closet, por debajo de cada sótano, y en la medida en que sean menos guerrilleros, ¿cierto? Voy a tener menos capacidad de detectarlos. Llega un punto en que ya esculqué en todos lados. No quiere decir que no haya uno escondido por allá en un sótano. Entonces, por eso cuando se descontinúa el paciente, yo llego acá, la gran mayoría de pacientes deben estar por acá, pero hay unos pacientes que están justo aquí en el borde y otros que están acá. Otros que de verdad no tienen enfermedad y esos son los que permanecen descontinuados. No tenemos forma de verlo antes de eso. Entonces, lo que les decía, al momento del diagnóstico. Este es el momento del diagnóstico que tengo yo. Una persona que tiene una cantidad de leucocitos, el cariotipo está positivo, la PCR está positiva, tiene leucocitosis, todo está positivo. Si está en fase crónica, lo voy a ver así. ¿Qué veo en el cuadro hemático? Leucocitos. ¿Qué veo en el cariotipo? El cromosoma Filadelfia, que ya se los mostré, este ñoquito de acá. Entonces sé que es súper, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? La siguiente, por favor. Yo voy a empezar imatinib, nilotinib, lo que sea que empecemos. ¿Listo? Lo primero que va a pasar, ¿qué es? Que yo ya no veo esas células. Entonces, de ahí para adelante, todo es a ciegas, teóricamente. Yo ya no veo leucocitosis. El vaso ya no está grande, si era que hubiera vaso grande. Los síntomas se quitaron. Pero recuerden, devuélvete un poquito. Recuerden que cuando estoy ahí, estoy apenas acá. Me falta todo eso. Porque sigue una cinética lógica. Y es la cantidad de enfermedad se va muriendo en la medida que yo mate células. La ventaja que tiene el imatinib y esos medicamentos es que así como la enfermedad avanza lento, ellos también actúan lentos. O sea, no los quita de un día para otro. Lo primero que va a pasar es que yo al mes debo ver que ya no tengo leucocitosis, sigo teniendo el cariotipo positivo y la PCR positiva. Nosotros no hacemos PCR al primer mes, sabemos que nadie tiene la PCR negativa al primer mes, sabemos que nadie tiene el cariotipo negativo al primer mes. No hacemos nada al primer mes, pero vamos viendo cómo bajaron los leucocitos. Si un paciente yo le puse nilotinib o imatinib o lo que sea, y al mes todavía tiene 20.000 leucocitos, yo ya estoy preocupada. Después, la siguiente.
Lo siguiente que va a pasar es que a los 6 meses yo debo tener respuesta citogenética completa. Aquí en la mitad, si alguno se acuerda, a los 3 meses hacemos siempre una PCR. Ahí la PCR debe estar menos de 10%. Hoy en día, muchos médicos no hacen cariotipo. Yo soy de la política de hacer cariotipo al tercer mes y después si está todo negativo ya no vuelvo a hacer cariotipos. A muchos, los que fueron pacientes míos, les hicimos muchos cariotipos cada 6 meses. Hoy en día ya no hacemos porque las PCR se han vuelto muy confiables, ¿no? Antes no eran tan confiables. En la medida en que la PCR se ha vuelto tan confiable, hacemos solo un cariotipo y cuando el cariotipo está negativo ya seguimos con PCR. A los 6 meses ya no debo ver cariotipo. Si hiciera un cariotipo, muchos no lo hacen, pero a los 6 meses yo ya no debo verlo. ¿Por qué es importante esto? Estos estudios son estudios hechos de pacientes con leucemia mieloide crónica. Alcanzar una respuesta citogenética completa a los 12 meses o antes de los 12 meses predice la supervivencia. Estos son pacientes, entonces, estos son los pacientes, síganme acá, los pacientes que no hicieron respuesta citogenética, esta es la posibilidad de supervivir. Fíjense cómo van cayendo. Mientras que si tú logras, aquí estás en respuesta citogenética, lo más posible es que te quedes en respuesta citogenética, mientras te tomes el medicamento, ¿no? Porque si decides no tomártelo, te fregaste. Lo siguiente que va a pasar es que al año deberíamos tener menos de 0,1% o respuesta molecular mayor, se llama eso en la PCR. Entonces ustedes van a ver que su médico va a pedirle esto. ¿Por qué es importante esto? Nos va a predecir, como médicos, yo sé, estos son los pacientes que, fíjense, estos son pacientes que a los 3 meses, ¿se acuerdan que les hablé de 10%? A los 3 meses tienen más de 10% de PCR para BCR-ABL, los de la rayita azul. Y estos son los que están vivos. Entonces, estos son los que están vivos sin progresar. Estos azules, fíjense cómo van cayendo, mientras que los otros permanecen vivos todos y en remisión. Entonces, por eso esos puntos son tan importantes. Esos nos predicen que la cosa va mal. La monitoría me permite a mí decir lo que tú estás diciendo. No es súbito. Uno no se pasa de fase crónica a fase acelerada de la noche a la mañana. A menos de tomar 2 o 3 días que porque se le acabó el medicamento y no, a menos que tu doctor o a menos que tú te descuides y no vayas al control. A menos que te descuides y no vayas al control, porque tu doctor se va a dar cuenta que está subiendo la PCR. Pero la gente que deja de tomar, y voy a hacer una cuña acá, todos los mentirosos que le dicen a uno que 2 días y la PCR subiendo, eso no son 2 días. La PCR no sube en 2 días, no sea mentiroso. Todos los médicos sabemos que está diciendo mentiras, ni lo intenten. Todos, no, doctora, yo me lo tomo todos los días, se lo juro. Que no te lo estás tomando. Sí, se lo juro. Venga, tómeselo juicio y venga en un mes. La PCR baja. Bueno, y finalmente logramos la respuesta molecular mayor. La respuesta molecular mayor, la profunda, perdón, es la respuesta molecular la más profunda que podemos nombrar, que es la de 0.032. Es donde podemos, lo que les dije, miren cómo vienen bajando las células, y aquí ya no lo puedo detectar. Cuando un paciente está en eso, es esta curva de aquí arriba, completamente plana, 93% de supervivencia a 8 años. Si yo logro eso, la tasa de progresión es 0, si me mantengo ahí. Entonces eso es hasta donde queremos llegar. Y entre otras cosas, si uno no llega a ese nivel de profundidad, no puedes continuar el medicamento. Ahí es cuando uno le dice al paciente, venga, intentemos quitar el medicamento. Finalmente llegamos a este estado donde el cariotipo está negativo, la PCR está negativa, no hay leucocitosis, el paciente está perfecto, lleva 5 años tomando medicamento, más de 2 años en remisión y hacemos remisión libre de tratamiento. Ya lo mostró esto la doctora Diana. Hoy en día es el objetivo de casi todos los médicos que tratamos de leucemia mieloide crónica, intentar llegar a esto. Es muy importante que la gente tenga el beneficio de poder descontinuar. Sin embargo, esto solo lo puede hacer un médico que sepa hacerlo, que tenga cómo hacerlo. Eso no lo puede hacer usted solo en su casa y no lo puede hacer un médico que no tenga los medios para hacerlo ni la experiencia para hacerlo. Eso es un tema complejo porque están pasando de estar completamente seguros a ponerse en riesgo si no lo hacen bien. Esta es una experiencia colombiana para que ustedes vean que se hace en Colombia. Esta es experiencia nuestra. La doctora lo contó. En el Hospital San José hicimos, hasta cuando yo estuve, hasta el 2022, habíamos hecho descontinuado 16 pacientes. Ahorita me acabo de encontrar con alguien que me dijo que se descontinuó, por ahí estaba, que te acaban de descontinuar hace un mes. De los 16 pacientes reiniciaron 2. Realmente nos ha ido súper bien, pero porque están súper bien seleccionados. Y yo en mi consultorio particular, al menos tengo 3 más. Es un proceso que se puede hacer bien juicioso. Lo que pasa es que toca ser muy juicioso con el seguimiento. La siguiente.
Importante que no se puede perder nunca el seguimiento. Yo tengo un paciente, por ejemplo, de San José, 5 años descontinuados, recayó. No pasa nada porque yo la estoy monitorizando. Apenas veo que la PCR va subiendo, pues le reinicio el medicamento. Leucemia linfoide crónica rápidamente. Recuerden que son los linfocitos. Esta es la diferencia entre la mieloide crónica y la linfoide crónica, es que además de la linfoide, además de estar comprometida la médula ósea, están comprometidos los ganglios. Es una enfermedad que es multifocal. El pronóstico lo define lo mismo. Las comorbilidades la da el paciente, qué tanta masa tumoral tengo. El efecto del tumor en el cuerpo, si tengo anemia, si tengo trombocitopenia o qué me pasó cuando me diagnosticaron. Entonces, rápidamente tenemos como dos formas de ver el pronóstico, igual que en mieloide crónica, en leucemia linfoide crónica, usamos unas escalas que nos permiten más o menos cuantificar cuál es el riesgo del paciente. Las escalas las seguimos usando, pero en realidad hoy en día en linfoide crónica tenemos una forma más fina de hacer el pronóstico y es con el comportamiento genético. Las células de leucemia linfoide crónica tienen unos marcadores genéticos que no son tuyos, no son de la persona, sino de la enfermedad, que predice que se van a comportar mejor o peor. Ahí están los marcadores, no me voy a detener en eso. Lo importante es esto. El factor pronóstico más importante es la genética de las células. Estos son los pacientes que no tienen ningún molecular de mal pronóstico. Les va así. Pacientes les ponen quimioterapia y se curan o se quedan en remisión mucho tiempo. Los que tienen factores de mal pronóstico con quimioterapia les va así de mal. Los pacientes recaen y se mueren. Por eso a esos pacientes no se les da ya quimioterapia nunca. Vamos a darles inmunoterapia, terapias novedosas y terapias dirigidas. Es lo que hay que darle a esos pacientes. Está el otro factor pronóstico que se llama CLL-IPI, que combina lo genético con lo clínico. Y entre las dos cosas, de nuevo, un cálculo matemático nos permite decir, esta es la posibilidad de que este paciente sobreviva, que va desde la posibilidad de sobrevivir en un 80% hasta la posibilidad de morir en un 80%. Son las dos dicotomías. Afortunadamente, hoy en día también hay formas, no es para que lo lean, pero está la huella genética digital. Hoy en día hay forma de hacerle al paciente al diagnóstico estas huellas genéticas digitales que están aquí y predicen cómo el paciente, es un artículo publicado ahorita hace como un mes, que permite predecir cuál es exactamente el comportamiento genético, porque aún en esos grupos grandes del CLL-IPI todavía hay pacientes que son completamente distintos, que uno los ve y yo le dije, pero yo le hice todo y me salió bien porque este paciente se comportó mal. Y eso nos va a permitir ser más agresivos o menos agresivos en el tratamiento. Y fíjense que, ¿para qué sirven los marcadores pronósticos en leucemia linfoide crónica? A diferencia de mieloide crónica, con los marcadores pronósticos sí definimos quién va para qué tratamiento. Con eso decimos, este paciente va mejor con esto o va mejor con lo otro. ¿Cómo evaluamos la respuesta? Como es una enfermedad de múltiples compartimentos, requiere evaluar más cosas. En la leucemia mieloide crónica hablábamos de la sangre, pero aquí no, aquí tenemos que evaluar el vaso, los ganglios, los síntomas constitucionales, porque no es una sola enfermedad en un solo sitio. Y la respuesta, pues, es también uno de los factores pronósticos más importantes en leucemia linfoide crónica hoy en día. Antes no teníamos medicamentos que hicieran respuestas profundas. Los medicamentos a duras penas mantenían a la gente sin linfocitos y más o menos ahí. Hoy en día tenemos medicamentos súper potentes y empieza a hacerse súper importante medir también esta enfermedad, cómo disminuye en el tiempo. Lo que llamamos enfermedad mínima residual, que es qué tanta enfermedad me queda. Lo mismo que en mieloide crónica, solo que aquí lo medimos distinto, porque aquí medimos las células. En el otro caso medimos la proteína normal. En este caso tenemos que medir las células hasta un nivel de detección muy, muy bajito, hasta que yo ya no pueda detectar células por debajo de 10 a la menos 5, a la menos 6. Yo ya aquí, lo mismo que pasa del otro lado. Yo ya no sé si aquí es que no hay células o es que yo no las puedo detectar. Eso le llamamos la enfermedad mínima residual. ¿Y por qué es importante? Porque los pacientes que logran, independiente de que le pongamos, logran enfermedad mínima residual negativa, tienen mejor pronóstico. Entonces, si me siguen, esto siempre es el número de pacientes y esto es el tiempo. Fíjense que los pacientes que logran enfermedad mínima residual negativa son los de arriba, tienen curvas planas, es decir, que esos pacientes no se mueren. Los pacientes que no la logran van cayendo, es decir, van recayendo, vuelve a aparecer la enfermedad hasta que mueren. Esto es lo mismo, la misma historia. Y para decir, este es un artículo también de este año, muy nuevo,
Que entonces, sabiendo esto, están empezando a diseñar protocolos basados en enfermedad mínima residual. Este es un protocolo que combina venetoclax con ibrutinib, que son las dos terapias más potentes que tenemos en esta enfermedad, y lo que hacen es que si el paciente tiene, y lo comparan contra la quimioterapia convencional que ya casi nunca usamos, pero era el estándar en alguna época. Y lo que hacen es que el ibrutinib, por ejemplo, lo suspenden, el venetoclax con el ibrutinib lo suspenden cuando el paciente logra enfermedad mínima residual, a ver qué pasa. Es un estudio clínico recién publicado, muy valioso, muy importante, y por allá seguramente vamos a ir para el futuro. Entonces, en conclusión, la leucemia mieloide crónica y linfoide crónica son enfermedades muy heterogéneas, por eso los factores pronósticos son tan importantes, tratar de definir qué tipo de pronóstico tiene para poder estandarizar el tratamiento, hacer un tratamiento personalizado. Hoy en día en estas enfermedades hacemos un tratamiento que es específico para cada paciente, no un tratamiento para todo el mundo igual. Por eso cuando ustedes preguntan cosas aquí no les podemos contestar nada, porque todo depende de la situación clínica específica. El seguimiento permite ajustar el manejo antes de la falla. Es muy importante que los pacientes se hagan responsables de su seguimiento. ¿Sí? Yo hay veces veo pacientes que dicen, ay no, pero como la doctora no me dijo, ay, como no me dieron cita, ay, no pude ir, ay, no, el vuelo se me retrasó, ay, no sé qué. Si usted no se hace responsable de su seguimiento, nadie lo va a hacer por usted. Que no me dieron cita, que estaba ocupado el doctor, que me cambiaron de IPS, que no sé qué. La monitoría es clave en esas enfermedades, porque si uno está juicioso, nunca lo va a coger por sorpresa. ¿Listo? El seguimiento permite definir qué pacientes pueden suspender la terapia, y eso es muy, muy importante, porque pues todos los que toman medicamento todos los días saben pues que eso es un karma. Yo no soy capaz de tomarme una aspirina todos los días, entonces entiendo perfecto que saber que te tienes que tomar una medicina todo el día es una situación compleja. Entonces, si uno puede suspenderla, pues la monitoría está ahí para eso. Si no puedes suspenderla, no pasa nada, vives con eso, pero si puedes hacerlo, pues mejor. Este es el centro donde trabajo ahora, para los que me conocieron en otros mundos. Este es mi nuevo centro.